Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Acciones Educativas Especiales en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Conoce tu ARL, Prestaciones Económicas. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Melissa Márquez. Ella es profesional en gerencia de indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctora Melissa, muy pero muy buenas tardes y bienvenida. Hola Wilmer, buenas tardes para todos nuestros asistentes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio entonces a nuestra capacitación relacionada con todo el tema de prestaciones económicas. Estamos atentos a todas sus dudas, las dudas que vayan surgiendo a medida que vamos realizando la capacitación, por favor en el chat. Lo primero que vamos a hacer es evaluarnos. Entonces, Wilmer, no sé si me puedes ayudar, por favor, con esta actividad de realizar la evaluación. Claro que sí, doctora. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro evaluémonos, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿qué es una prestación económica? A. Atenciones a las cuales tiene derecho el trabajador. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Atenciones a las cuales tiene derecho el trabajador, un 32%. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador, un 3%. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador, un 65% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿En qué término prescribe una prestación económica? A, 6 años, B, 5 años, C, 3 años. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, 6 años, un 19% de respuesta. B, 5 años, un 33%. Y C, 3 años, un 48%. Vámonos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Por qué medios se puede realizar el proceso de solicitud? A. Puntos de atención y portal transaccional. B. Cuida 1. C. Módulo web. D. App Conexión Positiva. 15 segundos para que puedan responder esta tercera pregunta y mientras lo hacen, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar sus dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto nuestra experta a lo largo del evento estará dando respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Puntos de atención y portal transaccional, un 61%. B. Cuida 1, un 0%. C. Módulo web, un 16%. D. App Conexión Positiva, un 23% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Melissa. Muchas gracias, Lima. Entonces, acá, como les estaba
comentando, pues para iniciar con la capacitación, queremos iniciarla con esta frase, donde la educación es el arma más poderosa que puede usar que puede usar para cambiar el mundo. Por favor, todos tengámoslas muy presentes. Sabemos que la educación es muy importante pues para todos y poder obtener el conocimiento necesario para acceder a nuestros derechos en la ARL. Vamos a continuar. Listo. En cuanto en tabla de contenidos, vamos a iniciar primero con unos conceptos generales. Posteriormente vamos a pasar al proceso de solicitud o de erradicación del trámite de la solicitud de prestaciones económicas y posteriormente vamos a hacer una revisión del flujo del proceso desde la erradicación hasta la notificación o pago y con esto finalizaríamos la capacitación. ¿Cuál es el objetivo general de esta presentación? Brindar un conocimiento de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Vamos a iniciar con el primer módulo. El primer módulo tiene como tal los conceptos generales asociados a las prestaciones económicas. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a verificar unos objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Cuál es el primer objetivo que tiene como tal el Sistema General? Son todas esas actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora que está afiliada a Positiva Compañía de Seguros. También tenemos que se establecen unas actividades que eviten como tal los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en toda nuestra población trabajadora afiliada Positiva. Y ya cuando al finalizar se materializan estos siniestros, sean accidentes de trabajo o enfermedades laborales, el último objetivo que tiene el Sistema General de Riesgos Laborales pues, es reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Listo, vamos a continuar entonces con con los conceptos generales. Entonces tenemos como enfermedad laboral, es toda enfermedad contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgos inherentes a la actividad pues, que desarrolla el trabajador y que afectan pues como tal a la salud de este trabajador afiliado. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es el suceso repentino que como causa como tal de realizar su trabajo y que produzca al trabajador una lesión, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Entonces tenemos dos conceptos muy importantes, que es enfermedad laboral o un accidente de trabajo. ¿Por qué? Estos dos, cuando ya tenemos un siniestro, sea una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, de aquí y ya esté calificado como tal, como un accidente laboral o una enfermedad laboral, como tal ya se genera el derecho para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas. En ese orden de ideas, pues las prestaciones económicas son estos subsidios económicos monetarios a los cuales tiene el derecho el trabajador de acuerdo con la severidad del evento. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones económicas que tenemos actualmente? Es la incapacidad temporal, 2, que sería la indemnización por incapacidad permanente parcial, y 3, que sería el auxilio funerario. Vamos a entrar, continuando con los conceptos generales, tenemos el concepto de prescripción, entendiéndose como el tiempo al que tienen derecho, el tiempo con el que cuentan nuestros trabajadores para acceder a estas prestaciones económicas. Entonces, a partir de que se genere ese concreto, se determina el derecho, el trabajador cuenta con 3 años para venir y solicitar el reconocimiento de estas prestaciones económicas. Obviamente, entendiéndose del trabajador, puede ser también la empresa o el solicitante en general, dependiendo del tipo de prestación económica. Entonces, acá, súper claro, los subsidios monetarios, subsidios económicos a los cuales tiene derecho, que son las prestaciones económicas, tienen 3 años contados a partir de que se genere o concreto determine el derecho para solicitarlas ante Positiva Compañía de Seguros. Un ejemplo, si es una incapacidad temporal, pueden solicitar a partir de la fecha de inicio de la incapacidad, cuentan con 3 años para solicitarlos. Seguimos con el segundo concepto general, que es el tiempo de decisión. Entonces, para incapacidad temporal,
Cuando el trabajador realiza la solicitud de esta prestación económica, se cuenta con 30 días contados a partir de la fecha de erradicación para que Positiva le defina el trámite, sea como aprobada para pago o como objetado de vuelta de acuerdo con las diferentes causales que hay para este trámite o esta prestación económica. Si es la empresa la que solicita el reconocimiento de la prestación económica de incapacidad temporal, contamos con 2 meses a partir de la fecha de erradicación para poder, como entidad, pronunciarnos respecto a la solicitud del trámite. Si es indemnización permanente parcial, indemnización por incapacidad permanente parcial o auxilio funerario, la ley nos indica que tenemos 2 meses siguientes a la fecha del cumplimiento de requisitos. La fecha de cumplimiento de requisitos se define cuando ya la persona completa toda la documentación o ha tenido la completitud del trámite al radicarlo ante Positiva Compañía de Seguros. Vamos a verificar entonces el proceso de erradicación. Para el proceso de erradicación tenemos 2 canales. Uno, que es los puntos de atención ubicados a nivel nacional, más conocida como la erradicación física, donde el usuario puede diligenciar el formulario de erradicación, adjunta la incapacidad temporal o los soportes de acuerdo con el trámite que se va a erradicar y posteriormente lo lleva al punto para que en el operador de ventanilla realice todo el proceso de validación y erradicación del trámite, el cual culminará con, obviamente, un sello con el número de erradicado como tal para que pueda realizar el seguimiento. También, y es digamos que nos vamos a centrar un poco más en el proceso de erradicación web, tenemos el portal transaccional www.positivaenlinea.gov.co, donde pueden ingresar con un usuario y contraseña previamente registrados, ya sea por la empresa o el trabajador o el solicitante de la prestación económica. Y una vez ingresa al portal transaccional y seleccione si es empresa, trabajador o solicitante, puede seleccionar la prestación económica de acuerdo con su necesidad. Recordemos, son 3 prestaciones económicas: incapacidad temporal, la cual puede ser solicitada tanto por el trabajador como la empresa, que estas incapacidades son por un máximo de 30 días. Entonces, esta solicitud la puede hacer el trabajador vinculado, desvinculado o independiente, o directamente la empresa, que muy probablemente realiza el pago de su subsidio al trabajador y posteriormente viene a erradicar la solicitud de reconocimiento de la prestación económica. Tenemos también la indemnización por incapacidad permanente parcial, que esta se define cuando una persona, después de cumplir su proceso de rehabilitación, reintegro laboral y demás, se le define una pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49.9%, lo cual le genera el derecho a acceder a una indemnización. Y esta indemnización se paga de acuerdo con el porcentaje obtenido y el IBC como tal reportado en nuestros sistemas de información. Y tenemos también la prestación económica auxilio funerario, la cual lastimosamente surge cuando ya como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se genera la muerte del afiliado, por lo que el solicitante o la misma empresa o quien demuestre haber sufragado los gastos fúnebres de este fallecimiento, pues puede venir a solicitar el reconocimiento de la prestación económica. Cuando ya ingresamos y seleccionamos el tipo de prestación económica que, pues de acuerdo con la necesidad que tenemos para erradicar, diligenciamos la información solicitada. Recuerden que este diligenciamiento se hace por medio del portal transaccional y se realiza en un formulario electrónico, el cual pide una información muy exacta, de acuerdo con lo que tenemos registrado en los sistemas de información, y con esto dar trámite a validar y radicar como tal la solicitud. Una vez ya radicamos el trámite, podemos adjuntar toda la documentación, que ya más adelante vamos a entrar a ver cuál es, y con esta radicación y esta entrega de información culminamos con un proceso aceptado, una devolución o una objeción. Acá me gusta aclarar mucho que cuando el trámite es aceptado, ingresa para que se valide por parte del grupo de decisión y de auditoría de Positiva Compañía de Seguros. El trámite es aceptado, mas no quiere decir que ya vaya a ser pagado.
entra en un proceso de decisión donde se valida, de acuerdo con la documentación entregada y lo registrado en los sistemas de información, el acceso completo al derecho al reconocimiento de la prestación económica. Si nos genera una devolución el trámite, quiere decir que tenemos que corregir algo de lo que radicamos o corregir algo de la documentación que aportamos. Y si nos genera una objeción es porque no se cumple con los requisitos de ley para poder acceder a esta prestación económica. Continuamos. Entonces, vamos a ver la documentación. La documentación que necesitamos, y este ya es para cada uno de los trámites. Entonces, para la incapacidad temporal, es este certificado de incapacidad que nos da el médico cuando vamos a un servicio asistencial, es decir, voy a una consulta médica o a la misma urgencias porque presenté un accidente, no sé, ahí estando en las instalaciones y cumpliendo mis funciones, pues el médico, probablemente de acuerdo con la severidad de mi siniestro, me va a dar una incapacidad temporal, la cual puede ser entre un día y 30 días hábiles. Entonces, esta incapacidad temporal, ¿qué necesitamos presentar? El formulario electrónico físico, como les decía, lo podemos descargar de la página web para hacer la erradicación física o al ingresar al portal transaccional www.positivoenlinea.go.co podemos hacer el diligenciamiento del formulario electrónico y anexar la documentación. ¿Cuál es el documento obligatorio para hacer la solicitud de esta prestación económica? Es el certificado de incapacidad temporal y debe ser la primera imagen del archivo que se carga como soporte o como soportes de este trámite. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas que realizan la captura de información tengan acceso de primera mano, es decir, la primera imagen que te venga el archivo cargado. ¿Qué más tenemos? La historia clínica. La historia clínica únicamente es obligatoria cuando la erradicación la realiza o la solicitud de reconocimiento de la prestación económica la realizan los trabajadores desvinculados. ¿Qué otra documentación nos pueden presentar? El certificado bancario, el cual es opcional, pero debe corresponder al solicitante. Para esta prestación económica va a ser específicamente la empresa o el trabajador. Recuerden, no hacemos pagos a terceros, es decir, no podemos hacer un pago a una persona diferente de empresa o trabajador o del solicitante registrado en el formulario de solicitud. También tenemos carta de autorización expedida por el empleador. Esta carta únicamente aplica cuando es un trabajador vinculado que está realizando la solicitud del reconocimiento de la prestación económica. Cuando es esta carta es con el fin de evitar que tanto el trabajador como el empleador vengan a solicitar el reconocimiento de la prestación económica en capacidad temporal y también con el fin de que el empleador esté completamente enterado de las incapacidades que le están siendo otorgadas a sus trabajadores. Entonces siempre es indispensable presentar la carta de autorización o que la empresa o el empleador ingrese al portal transaccional de su usuario de empresa y con este ingrese a la opción de prestaciones económicas, incapacidad temporal, y ahí nos dé clic en autorizar el pago de incapacidades temporales para los trabajadores vinculados. Recuerden que si por alguna circunstancia nos hace falta algún documento para poder evaluar la expedición de la incapacidad temporal, pues directamente esta solicitud de información o documentación adicional será enviada a los correos electrónicos registrados en los formatos de solicitud. Entonces, acá un ejemplo, si es un trabajador vinculado, pero nos hizo falta la historia clínica, nosotros enviaremos al solicitante, que debe ser el trabajador vinculado, la solicitud de que nos adjunte la historia clínica con el fin de verificar los antecedentes de la expedición de la incapacidad. Este es un ejemplo. También se pueden pedir otro tipo de documentación. Les recordamos, por favor, dejar sus dudas en el chat. Nosotros vamos a hacer acá todo el trámite para contestar una a una las dudas que nos relacionen en el chat. Listo. ¿Qué necesitamos que tenga como tal el certificado de incapacidad temporal? Necesitamos que tenga los datos del usuario, sea tipo, número de documento del afiliado siniestrado, nombres del siniestrado. También necesitamos que tenga como tal días de duración
una fecha de inicio, una fecha de terminación y días de duración, o en su caso, fecha de inicio, fecha de terminación, o fecha de inicio y días de duración. Con dos de estos tres campos, fecha de inicio, fecha fin o días, podemos realizar el cálculo de la duración de la incapacidad. Entonces, es indispensable que tenga esta información. También solicitamos que traiga el diagnóstico, ya sea la descripción del diagnóstico de la incapacidad temporal o el código CIE-10, más conocido, estos códigos más conocidos en las incapacidades como S800, como ejemplos, ¿no? Los cuales pueden estar asociados a la contusión o a la patología que presentó o que derivó en una incapacidad temporal dada por el siniestro que presentó el afiliado. ¿Qué más tenemos acá? También necesitamos que tenga la aseguradora, aunque no es un dato obligatorio, sí es importante para el proceso de auditoría médica de incapacidades temporales contar con la información del asegurador. Es decir, si la persona está accediendo por la EPS, la ARL o de forma particular. Con esta información, nuestros auditores médicos realizan la revisión de toda la incapacidad temporal. ¿Qué más tenemos acá? También tenemos los datos del médico. Entonces necesitamos que tenga los datos del médico y la especialidad del médico que nos está expidiendo esta incapacidad. Obviamente debe ser médico general o un odontólogo que como tal nos está dando esta incapacidad y necesitamos verificar que este profesional está registrado en el Registro Único de Médicos de Salud ante el Ministerio. También vamos a solicitarle unos datos de una IPS, es decir, si bien tenemos ya los datos del médico que nos está dando la información de quién expidió la incapacidad, necesitamos saber la IPS que está expidiendo esta incapacidad. Entonces necesitamos que el formato traiga como tal el logotipo, el NID, la información clara de la institución que está expidiendo la incapacidad. Con esto podemos verificar si es una IPS que está escrita positiva y que está prestando los servicios asociados a temas asistenciales de positiva compañía de seguros. Tenemos también que se debe, aunque no es un documento obligatorio, el ideal es que se pueda adjuntar, aunque sabemos que no es obligatorio, mucho menos para las empresas. Si tienen el acceso a la historia clínica y no la pueden adjuntar, pues nosotros, digamos que facilitan la labor del auditor médico al verificar la información. Cabe resaltar que nosotros verificamos en los diferentes sistemas de información de la compañía para verificar que esta documentación ya esté en nuestros sistemas de información y que la IPS que prestó los servicios la haya anexado y así nosotros no tener que solicitarla al usuario. Acá hacemos la claridad. Si la empresa realiza la solicitud del pago de la prestación económica en capacidad temporal y se genera objeción por historia clínica, nosotros le enviamos la solicitud de la historia clínica directamente al trabajador. ¿Para qué? Para que tanto la empresa como solicitante esté enterada de la objeción, como el trabajador, para que él sepa que tiene que hacernos llegar a nosotros a Positiva directamente la incapacidad temporal por medio del correo electrónico indemnizaciones@positiva.gov.co, que más adelante se los voy a mostrar. ¿Listo? Como última nota acá para tener en cuenta en todo el proceso de erradicación de una incapacidad temporal donde debemos adjuntar el certificado, tenemos que la incapacidad médica debe estar expedida en formato de certificado de incapacidad, más no esté relacionada en la historia clínica. Recuerden que la incapacidad temporal es un título valor, es un documento que nos permite como tal a nosotros reconocer esos valores por los cuales los días de incapacidad que está el afiliado como tal sin poder realizar su labor. Entonces es clave que venga un certificado de incapacidad temporal, ya que este es el documento que nos da como tal todos los soportes para nosotros realizar el reconocimiento de la prestación. Continuamos, entonces tenemos como tal la indemnización por incapacidad permanente parcial. Esta es la indemnización que les comentaba hace unas diapositivas, donde indicamos que la indemnización por incapacidad permanente parcial es la que surge como calificación de la pérdida de capacidad laboral de un usuario, un afiliado, un trabajador afiliado a Positiva, que presentó un siniestro y como consecuencia de este siniestro ve una disminución en su capacidad para desarrollar sus actividades.
Como les comentaba, esta calificación va entre el 5 y el 49.9% y es lo que nos permite como tal nosotros reconocer la disminución de pérdida de capacidad laboral y nos permite realizar el reconocimiento de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y con el IBC reportado en las bases de datos de recaudo de la compañía. Entonces, ¿qué vamos a solicitar acá? El formulario de solicitud de la indemnización por incapacidad permanente parcial IPP, sea formulario físico o electrónico. Como les digo, los físicos los pueden encontrar en la página web de la compañía para que lo puedan descargar y llevarlo directamente al punto de atención, o diligenciar el formulario electrónico por medio del portal transaccional www.positivaenlinea.gov.co. ¿Qué necesitamos también para poder realizar el reconocimiento de esta prestación económica? Que nos adjunten el dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme dado por las diferentes instancias, sea positiva, que realizó la pérdida de capacidad, la revisión o la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la Junta Regional, porque entró en controversia, es decir, una de las partes involucradas no estuvo de acuerdo con la calificación de pérdida de capacidad laboral dada al usuario, entonces pasa a Junta Nacional y después de que Junta Nacional pues dio su concepto, puede ser que alguna de las partes interesadas no esté de acuerdo y pasa como tal ante la Junta Nacional de Calificación como última instancia para que nos dé el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador. ¿Qué más necesitamos que nos adjunten? La fotocopia de la cédula del solicitante, del trabajador siniestrado. Necesitamos cuando el dictamen de pérdida de capacidad laboral es dado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, necesitamos que nos adjunten también el acta de ejecutoriedad del dictamen, ya que esta acta de ejecutoriedad nos informa que es la última instancia a la que llegó esta revisión de esta pérdida de capacidad laboral. Y necesitamos, aunque es opcional, el certificado bancario del afiliado. Recuerden que no hacemos pagos a terceros y este pago se hace directamente al afiliado, no como el anterior, que es incapacidad temporal, que también hacemos el pago al empleador. En este caso, que es la indemnización por incapacidad permanente parcial, únicamente lo hacemos al afiliado calificado con pérdida de capacidad laboral. Entonces, si adjuntan el certificado bancario, pues digamos que nos da la opción de revisar los datos bancarios reportados en el formulario de la solicitud de la prestación económica y evitar así que se presenten rechazos de pagos por parte de la entidad bancaria por el reporte de algún dato erróneo en el formulario de erradicación. Continuamos. Entonces ahora tenemos como tal la solicitud de reconocimiento de auxilio funerario, que es la otra prestación económica, que es este subsidio monetario al que tienen derecho nuestros trabajadores afiliados. Entonces tenemos como tal que necesitamos el formulario. Nuevamente tenemos el formulario físico que pueden descargar por medio de la página web o al ingresar al portal transaccional, diligenciar el formulario electrónico de auxilio funerario. Esta solicitud la puede hacer tanto la persona, lo puede hacer la persona que demuestre, jurídica o natural, que demuestre haber sufragado los gastos en los que se incurrieron por la muerte o por todas las exequias del afiliado fallecido. ¿Qué necesitamos también que nos adjunten? El registro, el certificado de defunción original, el registro civil de defunción, copia original. Necesitamos también que nos hagan llegar la copia de cédula del causante y del solicitante. Si es una persona jurídica, necesitamos que nos haga llegar la Cámara de Comercio. Un ejemplo claro de esto es todas estas entidades que realizan todos los planes de exequias, como digamos un ejemplo la FE, ellos pueden venir a solicitar el reconocimiento de esta prestación económica, ya que ellos fueron los que como tal suplieron o digamos que pagaron todo el trámite de auxilio funerario, todo el trámite, los gastos funerarios para esta persona fallecida. Entonces, en este caso puede ser una persona jurídica. Tenemos también que necesitamos la factura original debidamente cancelada, con el sello que nos indique que está cancelada, junto con recibo de caja donde se observen los datos de la persona que sufragó los gastos
pero también de la persona por la cual se realizó este pago. Es decir, también tienen que tener relacionados los datos del fallecido. En caso de que no tengamos factura y la persona tenga el contrato exequial, que son estos contratos que muchas veces adquirimos para, digamos, asegurar en caso de que algún familiar fallezca, poder, digamos, suplir este gasto de gastos funerarios. Esos gastos funerarios, pues podemos presentar el contrato exequial, donde se reporta el nombre del titular y la lista de los beneficiarios. En caso de no tener contrato exequial, pues manifestarlo por escrito y tendrán entonces la factura. Entonces, acá, claro, o es la factura o es el contrato exequial para que, donde se relacionen los datos del titular, la persona que sufragó estos gastos fúnebres y nosotros poder realizar el reconocimiento de estas prestaciones económicas. Listo, continuamos acá. Tenemos unas actividades adicionales que manejamos directamente en Positiva, que es la reexpedición. Y la reexpedición hace referencia específicamente a cuando se reporta un dato erróneo en los datos bancarios reportados en los formularios de erradicación y cuando Positiva realiza el pago de la prestación económica, la entidad bancaria como tal nos indica que no es posible realizar el pago, ya que hay un error, sea en tipo de cuenta, número de cuenta o datos de identificación. Es decir, si yo radico una solicitud de prestación económica, un ejemplo de incapacidad temporal, pero en el campo de datos bancarios pongo los datos, no sé, de mi hermana o de un familiar, pero yo soy la solicitante, como no se aceptan pagos a terceros, pues la entidad bancaria va a quedar asociada a mi número de documento y no a los datos, a los números de documentos, digamos, de mi familiar, y por eso la entidad bancaria va a rechazar el pago. Cuando ocurre esto, nosotros solicitamos que nos llegue como tal la certificación bancaria para enviar nuevamente el pago a indemnizaciones@positiva.gov.co. Obviamente, una vez nosotros identificamos que la entidad bancaria nos rechazó este pago, lo que hacemos es que les enviamos un correo electrónico certificado solicitando esta certificación bancaria. Por eso es clave que la información de contacto que registran en los formularios de erradicación pues sea muy clara, muy concisa y que no tenga errores para nosotros poder notificar los estados de las prestaciones económicas y con esto garantizar como tal el reconocimiento. Recuerden que pues si no contamos con información bancaria precisa, pues no vamos a poder enviar el pago. Como les digo, la entidad bancaria los va a rechazar y si este rechazo pues se presenta, se van a aumentar los tiempos de reconocimiento. El ideal es que en el primer envío de pago que nosotros realicemos, toda la información se vaya correctamente. Listo, tenemos como tal la reliquidación. Y esto hace referencia a cuando se realiza el pago de una prestación económica y de pronto, a vista del solicitante, se está pagando por un menor valor al que tiene derecho. Entonces acá ustedes pueden realizar la solicitud de revisión de la liquidación de la prestación económica al correo electrónico servicioalcliente@positiva.gov.co, ¿sí? Donde como tal vamos a realizar la revisión de la liquidación realizada a cada una de las prestaciones económicas para posteriormente responderles de forma formal, por decirlo así, valga la redundancia, contestarles si hay derecho a una reliquidación o no de la prestación económica solicitada. Vamos a continuar acá con el tercer segmento de la capacitación como tal es el flujo de proceso. Y acá vamos a explicar rápidamente en el flujo de proceso cuáles son las diferentes etapas por las que pasan las prestaciones económicas para poder como tal llegar a la finalización de un pago o una objeción o devolución, la cual culmina en una notificación. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Lo primero es que se recepciona y se radica la prestación, la solicitud de prestación económica. Esta
recepción se realiza, como ya se los habíamos comentado, en los puntos de atención ubicados a nivel nacional o por medio del portal transaccional. En el portal web. Acá que se realizan unas validaciones, realizamos unas validaciones paramétricas donde verificamos que de acuerdo con el número, tipo y número de documento del trabajador, del siniestrado, reportado en los formularios de erradicación, se valida que las personas tengan unas coberturas, es decir, que estén afiliados con Positiva. 2, que tengan una permanencia, es decir, que les corresponde o que cuando se generó el derecho a esta prestación económica, se tiene el acceso o se tiene el derecho a reclamarlo con esta aseguradora. También se verifica la relación laboral con las empresas con las cuales presentó o tiene actualmente una relación laboral los trabajadores. También se hace una verificación de siniestro, es decir, puede ser que la persona esté afiliada, pero recuerden que para que podamos realizar el reconocimiento de prestaciones económicas es indispensable contar con un siniestro, el cual debe estar calificado profesional. Entonces, cuando está calificado profesional, la incapacidad temporal se recibe y se realiza como tal el reconocimiento de la misma. Cuando para una indemnización, igual que para un auxilio funerario, necesitamos como tal que tenga una calificación profesional en firme. Para una indemnización por incapacidad permanente parcial, necesitamos que tenga una calificación en firme del siniestro, pero de una calificación no de origen, sino una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces son dos momentos. Uno, el siniestro como tal esté calificado profesional, lo que le da el derecho a acceder a las prestaciones económicas ante esta aseguradora. Y 2, que tenga también una calificación de PCL para la indemnización por incapacidad permanente parcial. Esto nos permite como tal realizar todas las validaciones para garantizar que las personas que tienen el real derecho a acceder a la prestación económica pues, pueda realizar la solicitud del reconocimiento del trámite. También posteriormente tenemos unas validaciones y para esta primera parte, disculpen, en la recepción y la erradicación también verificamos no solamente afiliaciones, como son cobertura y permanencia y siniestro en cuanto a calificación, tanto de origen como de PCL, sino que también hacemos una verificación del trámite. Es decir, que la documentación y el formulario que nos están entregando cumple con los requisitos establecidos. Es decir, si el formulario no tenga tachones, no tenga enmendaduras, también verificamos obviamente el documento soporte, los documentos soportes como es el certificado de incapacidad temporal, el registro civil de defunción cuando es un auxilio funerario o el dictamen de pérdida de capacidad laboral que se adjunta para la indemnización por incapacidad permanente parcial, sea legible, no tenga tachones o enmendaduras, lo que nos permite verificar que el trámite está radicado de forma correcta. Entonces, hacemos verificaciones tanto de trámite como de afiliación, como de siniestro, garantizando que los trámites que entran a Positiva cumplen con todos los requisitos para entrar al proceso de reconocimiento. Posteriormente, entramos a una validación de diagnóstico. Esto sobre todo es para la prestación económica en capacidad temporal. ¿Qué queremos verificar acá? Que los diagnósticos por los cuales son expedidas las incapacidades temporales son asociadas al siniestro por el cual se está generando esa incapacidad temporal. Entonces, acá me gusta darles un ejemplo. Muchas veces, digamos, se presentan siniestros por un golpe o una contusión, vamos a poner una contusión de rodilla, ¿sí? La persona estaba realizando sus labores y de pronto le llamaron a otro piso y subiendo las escaleras, de pronto tropezó y se pegó en la rodilla. Ahí ya sabemos que muy probablemente las incapacidades que se le otorguen a la persona van a estar asociadas a una contusión de rodilla. Sin embargo, vemos que en algunos casos traen incapacidades asociadas a diagnósticos como gripas, como dolor de hombro, otro tipo de diagnósticos que no están asociados a los siniestros que están calificados como profesionales. Entonces, esta verificación también la realizamos. Verificamos, nuestro equipo médico auditor verifica que los diagnósticos por los cuales fueron expedidas incapacidades
estén relacionadas con los siniestros reportados ante Positiva y que estos siniestros obviamente estén calificados profesionales. ¿Listo? Una vez ya superamos esto, sobre todo para incapacidades temporales, pasamos a una auditoría médica o proceso de decisión. Cuando se superan las validaciones de diagnóstico, las validaciones de recepción en la erradicación, pasa un proceso de las incapacidades temporales, pasan al proceso de auditoría médica y las otras dos prestaciones, que son auxilio funerario e indemnización por incapacidad permanente parcial IPP, pasan al proceso de decisión. Entonces, para auditoría médica tenemos un grupo, un proveedor de auditores médicos que verifican que las incapacidades temporales cumplen con los requisitos médicos para su reconocimiento. En el proceso de decisión se verifica que toda la información del siniestro, del siniestrado y del trámite esté registrado en nuestros sistemas de información para que ingrese al proceso de decisión y con esto ya se pueda definir el reconocimiento de la prestación económica. Una vez ya está aprobado el trámite, acá entonces para que todos lo recordemos, cuando un trámite es aceptado entra un proceso de auditoría médica, un proceso de decisión y de acá, de este proceso de auditoría médica, de este proceso de decisión, sale aprobado el trámite, pasa a un proceso de liquidación. El proceso de liquidación se hace de forma automática de acuerdo con la información registrada de ingresos bases de liquidación que reportan los empleadores ante los sistemas de recaudo de seguridad social. Entonces, todas las liquidaciones que nosotros realizamos de prestaciones económicas se realizan o se validan de acuerdo con los ingresos bases de cotización reportados por los empleadores a nombre de los diferentes trabajadores que tienen afiliados ante Positiva. De acuerdo con esta información de ingresos bases de cotización, nosotros podemos encontrar la información para realizar la liquidación de las diferentes prestaciones económicas. Ya sea, como dice la ley, en promedio, el promedio del IBC, del IBL, para el promedio de los IBC reportados para encontrar el ingreso base de liquidación, o ya es como tal el ingreso base de cotización reportado anterior a la fecha de inicio de la incapacidad. Con esta información nosotros hacemos un proceso de liquidación automática y una vez ya tenemos los valores que se van a reconocer por cada prestación económica radicada, pasan a unos cierres de nóminas. Este cierre de nómina es que tomamos grupos por cada tipo de prestación, es decir, tomamos un grupo de incapacidades temporales que ya estén liquidadas, un grupo de indemnizaciones por incapacidad permanente parcial que ya se encuentren validadas y liquidadas y un grupo de auxilios funerarios a los cuales les hacemos todo el seguimiento para cerrarlos en nóminas con los valores ya definidos para pago y así poderlos reportar ante el área de gestión financiera para que ellos realicen la causación contable y todo esto quede reportado, pues valga la redundancia, contablemente. Una vez ya reportado, entonces pasa, como les decía, una causación y ya cuando estén afectadas las cuentas contablemente hablando, pues pasan a la gerencia de tesorería para que ellos hagan la dispersión del pago de acuerdo con los datos bancarios reportados para cada tipo de solicitante y cada solicitante reportado en los formatos de erradicación de la prestación económica. Entonces, si el solicitante es un trabajador, pues el pago va a salir para el trabajador en el caso de incapacidad temporal. Si es a nombre de una empresa, pues el pago va a salir a nombre de la empresa. Y concluimos con una notificación, la cual se genera de forma automática cuando al realizar las validaciones de recepción y de erradicación, digamos, evidencia que el siniestro está en firme común, es decir, que a quien le corresponde es la EPS, pues de forma automática se genera como tal una notificación de estas objeciones, devoluciones. También notificamos todo el trámite de la aceptación, es decir, les informamos que ya recibimos el trámite, que se encuentra en proceso de revisión. Recuerden que para indemnización por incapacidad permanente parcial y auxilio funerario contamos con 2 meses para realizar, a partir de cumplimiento de requisitos, para poder dar como tal la respuesta a la solicitud del trámite. Y así, y si es incapacidad temporal, pues tenemos como tal que es 2 meses para la empresa, cuando la empresa es la solicitante, y 1 mes
cuando es el trabajador. También las empresas pueden entrar y consultar, las diferentes empresas que tenemos afiliadas, pueden entrar y consultar la información de sus estados de cuenta por medio del módulo empleador. ¿Cómo podemos solicitar esta información? ¿Cómo podemos solicitar estos accesos? Pues únicamente tenemos que enviar un correo electrónico al correo de indemnizaciones@positiva.gov.co, donde reportemos nombre y cédula de la persona que va a acceder a esta información, NID y razón social de la empresa de la cual se quiere obtener esta información y el correo electrónico al cual va a quedar asociado el usuario. Con estos datos y ya indicando que es para acceder al rol de incapacidades, todas las empresas afiliadas a Positiva que tengan incapacidades temporales radicadas ante nosotros, pues pueden entrar como tal y consultar los estados de sus incapacidades radicadas. Recuerden que es indispensable realizar la radicación del trámite de la prestación económica para poder decidir el trámite y darles una respuesta con base en de estas prestaciones económicas. Entonces, recuerden, siempre es necesario radicar. ¿Por dónde? Por los puntos de atención, puntos físicos a nivel nacional o por medio del portal transaccional. También, ¿cuántos años tenemos para realizar la solicitud del trámite? Son 3 años en los cuales podemos solicitar esas prestaciones económicas. Las prestaciones económicas son estos subsidios monetarios, subsidios económicos a los cuales tiene derecho los trabajadores afiliados a Positiva de acuerdo con la severidad del siniestro, sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Listo. Entonces, en cuanto a bibliografía, tenemos 3 decretos, leyes decretos que son muy importantes para nosotros. Es la 1295 del 94, que nos da la primera información con respecto a la administración y organización de las administradoras de riesgos laborales. Posteriormente, este decreto tiene una actualización que es en la ley 776 del 2002, que también hace referencia a esta actualización de la ley anteriormente nombrada y como tal su actualización. Y tenemos el decreto 1562 del 2012, donde se modifica el sistema de administración de riesgos laborales. Listo. En este orden de ideas daríamos por terminado al contenido y a las diferentes fases que teníamos programadas para la capacitación. Wilmer, ¿cómo estás? No sé si me puedes ayudar con la segunda, el sondeo final en la evaluación. Claro que sí, doctora Melissa, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿qué es una prestación económica? A. Atenciones a las cuales tiene derecho el trabajador. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Atenciones a las cuales tiene derecho el trabajador, un 19% de respuesta. B. Medicamentos a los cuales tiene derecho el trabajador, un 0%. C. Subsidios monetarios a los que tiene derecho el trabajador, un 81% de respuesta. Doctora Melissa, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Muy bien, vemos una mejoría bastante sustancial. Vimos que inicialmente habían contestado solo el 61% que correspondía a subsidios monetarios a los cuales tienes derecho el trabajador. Ya posterior a la capacitación encontramos que ya un 81% contestaron correctamente la pregunta, subsidios monetarios a los cuales tienen derecho. Doctora, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿En qué término prescribe una prestación económica? A, 6 años, B, 5 años, C, 3 años. Estos fueron los resultados de esta segunda pregunta. A, 6 años, un 5%, B, 5 años, un 9%, C, 3 años, un 86% de respuesta, doctora Melissa.
Sí, de acuerdo. Vemos que inicialmente habían contestado la C, la cual es la respuesta correcta, 3 años. La teníamos inicialmente en un 48% y vimos que ya un 86% contestó correctamente. En 3 años prescriben las prestaciones económicas o los afiliados y empresas cuentan con 3 años para solicitar el reconocimiento de una prestación económica a partir de la fecha en que se genera el derecho. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Por qué medios se puede realizar el proceso de solicitud? A. Puntos de atención y portal transaccional. B. Cuida 1. C. Módulo web. D. App conexión positiva. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Puntos de atención y portal transaccional, un 78%. B. Cuida 1, un 0%. C. Módulo web, un 9%. D. App conexión positiva, un 13% de respuesta. Doctora, ¿qué tal nuestra última pregunta? Nos fue muy bien. Para esta pregunta, la respuesta correcta era la A, puntos de atención y portal transaccional. Para esta primera respuesta tuvimos en el sondeo inicial un 61% y ya subimos a un 78% de usuarios que contestaron correctamente. Entonces, pues creo que la capacitación nos dejó una información importante a tener en cuenta y creo que fue muy beneficioso para nuestros participantes. Claro que sí, doctora. Vamos a pasar entonces a un pequeño espacio de preguntas. Vamos a ver las Claro, preguntas que tenemos. La señora Claudia Quiguanas nos pregunta, ¿el auxilio funerario solo aplica para el trabajador o cubre también a sus beneficiarios? únicamente cubre al trabajador. Es decir, una persona, un trabajador afiliado a Positiva, que como tal tenga un siniestro y a raíz de este siniestro, pues se derive la muerte, únicamente tiene derecho pues el trabajador. Es decir, los beneficiarios de este trabajador son los que tienen derecho a esta prestación económica. Doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Otra pregunta de Alexandra Cuadros. Buenas tardes, tengo una duda al respecto a las incapacidades. Independientemente que se haga el proceso por medio del portal de la EPS, ¿se debe realizar por medio de Positiva también? No, no. Obviamente tenemos que identificar, todas las empresas tenemos que controlar los siniestros y las incapacidades que nos presentan los trabajadores. Entonces van a haber unos siniestros como tal que están calificados de origen común o que como tal ya son derivados de patologías comunes, un ejemplo, una gripa, que sabemos que no, digamos que de acuerdo con la actividad que realiza la persona, pues no es derivado de su labor o de realizar su actividad. Entonces, estas incapacidades derivadas de siniestros que no están calificados profesionales deben como tal presentarse ante la EPS. Los que sean de siniestros calificados profesionales, como el ejemplo que les ponía de la contusión de rodilla, un ejemplo, deben radicarse ante Positivo para que ingresen al proceso de reconocimiento, de decisión y reconocimiento. Doctora, muchas gracias por la explicación. Vamos con otra pregunta de Janie Ortega. Si la incapacidad es por enfermedad general, ¿se debe presentar historia clínica? Recuerden que si es enfermedad general, las enfermedades generales son cubiertas por la EPS y pues allá dependemos de los requisitos que solicite la EPS. Si la EPS les pide la historia clínica, pues allá la tendrán que entregar. Acá son las enfermedades de origen laboral o los accidentes de origen laboral los que deben presentar como tal ante Positiva. Entonces, un ejemplo, ahorita que pasamos por este mal momento del COVID, donde pues todos tuvimos que estar en nuestras casas y demás, todas estas ya patologías del COVID eran, digamos, para nuestros médicos afiliados, pues esa era una patología profesional porque era como tal, el contagio se presentaba desarrollando su labor. Entonces, ellos adquirían la enfermedad COVID, adquirían desarrollando su labor atendiendo pacientes.
pero digamos, si yo trabajaba en casa todo el tiempo y adquirí la enfermedad por X o Y circunstancia, esa ya no es una enfermedad considerada laboral porque no es en el desarrollo de mi labor que me contagié. Entonces, si son enfermedades generales, deben presentarse ante la EPS y si son ya derivadas de mi actividad laboral, se presentan ante la ARL. Clave, debe haber como tal el reporte del siniestro, es decir, la ARL debe conocer del siniestro para poder entrar a calificarlo y posteriormente realizar el reconocimiento de prestaciones y no solo económicas, sino también asistenciales. Es decir, prestarle todo el servicio de salud a la persona para garantizar que esta persona se reintegre lo más pronto posible a su trabajo de acuerdo con todos los servicios asistenciales que se prestan. Doctora, muchísimas gracias por esta explicación. Vamos a finalizar nuestro espacio de preguntas con la última que nos hace la señora Yuri Kulma. Si la incapacidad es por COVID-19 en 2020, ¿para personal de salud aún aplica su pago? 2020, sí, pues dependemos, ¿no? Si la incapacidad es, recuerden que son 3 años. Entonces, si es el 2020, tenemos al 2021, al 2022, al 2023. Si la incapacidad tiene fecha de inicio posterior ¿a qué fecha estamos hoy? Disculpen, 24. Posterior al 24 de julio, sí podrían radicarla para reconocimiento. Pero digamos, si es una incapacidad de enero del 2020, ya el derecho para solicitar el reconocimiento ya está prescrito. Bueno, doctora Melissa, queremos finalizar nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado el día de hoy en este evento web, deseándote una excelente tarde y esperando verte en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por tenerme en cuenta para asistir a estos espacios, agradecerles también a todos los participantes y pues quedamos atentos para una próxima oportunidad. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo.
Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.